El lugar de reunión y diversión para muchos, donde sabían que podrían hacer lo que quisieran sin preocupación ni limitación, pero que tras esa libertad lleva a vivir trágicos sucesos a aquellos que se atrevían a vivir la experiencia. Un lugar que quedó marcado en la memoria de muchos, para bien o para mal. Este es el caso del parque más peligroso del mundo, Action Park. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Oigan, estos casos me parecen muy interesantes. Creo que de por sí muy pocas veces o nunca había hecho un caso de un lugar en específico, y este es uno de esos. Un lugar que tiene tantas cosas por contar. Se me hace muy interesante. No sé, como la sensación de esto vintage. Me da como ese sentimiento como de backrooms. No sé si les va a pasar lo mismo. Ya me lo dirán en los comentarios. Pero bueno, está muy interesante este caso. Si les gusta así como de lugares también, díganme, porque creo que hay bastantes historias muy interesantes y esta es una de ellas. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en mi Instagram, en mis TikToks, en el TikTok donde hago todo lo del misterio, otro más personal, y en el de Paula Animated, donde les cuento historias misteriosas animadas. También aquí les pongo el código QR de mi canal de WhatsApp para que lo sigan, y suscríbanse a mi canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos. Ya puedes encontrar Paulette como podcast en Spotify, así que también ya puedes ir allí y escuchar todos mis videos también. No olvides seguirlo y calificarlo, y te dejo el link en la descripción. Bueno, acá no vamos a hablar propiamente como de una persona, sino de un lugar. Sí va a tener que ver con personas ahorita que les contaré, pero en este caso vamos a hablar de un lugar en Estados Unidos que se llamaba Action Park. Un parque de diversiones que funcionó entre 1978 y 1996 en Vernon, New Jersey, un lugar muy cercano a Nueva York y como toda esta costa de este lado de Estados Unidos. Y la verdad fue una idea muy innovadora para ese momento. Ya existía Disneyland, ya existía Six Flags, pero era como esa propuesta para las personas que no querían irse hasta Florida o hasta California o a vivir experiencias en estos parques un poco lejanas, sino que de pronto eran personas que vivían más en Nueva York, con estos lugares cercanos, y querían algo diferente. Y es ahí donde llega Action Park a la vida de estas personas, siendo creado por un hombre llamado Eugene Mulvihill. Para 1976 él tenía una compañía que había fundado llamada Great American Recreation, y para ese momento él había adquirido un predio de esquí, de montañas de esquí, llamada Vernon Valley Great George. ¿Qué buscaba él? Generar ingresos a través de esto, pero también aprovechar las temporadas que no fuesen de esquí, obviamente las que no fuesen de invierno. Pero Eugene tenía una particularidad. Este dinero, esta compra, la hace después de los años 70, en donde él se había convertido en una persona muy famosa, reconocida y con cierto estatus dentro de Wall Street. Pero ¿qué pasó? Si algunos de ustedes han visto la película de Wall Street, se acuerdan de parte del argumento del inicio de la película, y es que durante esta época fue intervenida por la Comisión de Valores, ya que se estaban dando unos fraudes impresionantes, millonarios, de las llamadas acciones de penique, que si se vieron la película pueden conocer un poco esto. Si no, es básicamente cuando accionistas, obviamente de mala fe, compran acciones de empresas pequeñas, de empresas que no cotizan en la bolsa, que no tienen renombre, sino pues son empresas normales, tranquilitas, muy pequeñas, y compran estas acciones a precios muy bajos, y a partir de ahí comienzan a crear rumores, a crear una buena publicidad, por así decirlo, para estas empresas, lo que genera como ruido frente a los accionistas, y dicen ok, ¿de qué se trata? Se empiezan a interesar, y para ese momento esas personas que habían comprado
esas acciones a precios muy bajos, comienzan a venderlas mucho más alto, haciéndoles creer a los accionistas que eran empresas gigantes, súper importantes y demás. ¿Qué pasa? Que los inversores que confían en estos accionistas, en lo que les dicen, comienzan a invertir grandes sumas de dinero. Acuérdense que acá estamos hablando de millones de dólares, y cuando llega el momento en el que ya está en auge, en el costo más alto esta acción, y por la venta masiva de estas acciones, pues eventualmente comienza a desplomarse y cualquiera ya puede acceder a eso, y estas personas que metieron a estos otros accionistas sacan rápidamente la plata que ellos habían ganado de eso, y obviamente pues se salen con la suya, se roban todo ese dinero, y estos hombres, estos accionistas, terminan perdiendo sumas multimillonarias. Durante esa época en la que él trabajaba en el Wall Street, literalmente estaba este auge, este escándalo, se estaba comenzando a hacer esta investigación, y uno de sus grandes aliados era este señor que literalmente en la que se basa la película del Lobo de Wall Street, y uno de sus mejores amigos era él. Entonces trabajaban muy de la mano con eso, pero cuando empezó esa investigación, ese escándalo, él trató de tomar también lo que más pudo, se salió de allí, ahí fue donde se va a New Jersey y compra estas propiedades. Y este hombre ya tenía como recorrido frente a ser accionista de diferentes tipos de empresas, ya había trabajado con radiodifusión celular, medicamentos contra el cáncer, robótica e industrias de medicina como resonancias magnéticas, entre otras más, ganadería, desarrollo inmobiliario, y ahora quería comenzar con el tema de los parques de diversiones. Y es allí donde crea este parque llamado Action Park, que se dividía en 3 secciones diferentes, una relacionada como con carritos, motores y todo este tipo de cosas, otra con el lado acuático, piscinas, toboganes y demás, y la otra ya relacionada con el esquí, con las montañas y demás. Y es ahí donde él comienza a hacer diferentes alianzas, en donde él dice, ok, queremos que esto funcione todo el año, no solo en las temporadas de invierno, porque pues es mucha plata que se invierte y perdida en parte, y queremos que también funcione durante el verano, que esto se mueva, que la gente venga, que se divierta. Y así fue como crea esta idea, pero su forma de ver las cosas no era como vamos a hacer un parque normal, vamos a hacer un lugar donde los chicos van a divertirse, así como Disney en tranquilidad y seguridad. No, este era un hombre que tenía una visión de la vida y del cuidado de la vida muy reducida, les digo yo. O sea, era un hombre de estos que decía, me gusta divertirme, que la gente se divierta, que se enloquezca, que no haya reglas, que puedan hacer lo que quieran, y esa era la visión de Action Park, un lugar donde la gente pudiese irse a divertir, donde la línea entre la seguridad y el riesgo no se midiera mucho y que la gente la pasara bien. Y crea así el Centro Alpino, el Motor World y el Water World, que son las 3 divisiones del parque que les cuento, juntando 100 hectáreas que había comprado de terreno con un aproximado de 75 atracciones en total, 35 motorizadas y autocontroladas y 40 extra que eran simplemente toboganes. Y se convierte así en uno de los primeros parques modernos, uno de los primeros parques más grandes y con una nueva propuesta, especialmente en el tema como de parques acuáticos. No existía esta idea de cómo llevar los parques a esto, a pesar de que Disney y todo tenía sus parques, no habían acuáticos y cosas así. Era algo bastante innovador y eso atraía muchísimo la atención de la gente. Pero la verdad, el parque comienza bajo una base que no es muy ética, como les digo, donde el hombre no se preocupa mucho por la seguridad, sino que la gente se divierta. ¿Y qué pasaba acá? Él comenzaba a contratar a personas que literalmente hicieran diseños de atracciones, incluso él mismo los hacía, muy básicos, por así decirles. O sea, literalmente él hizo un diseño de una de las atracciones en una servilleta y dibujó como una rayita con un círculo y un final. Esa era su idea para uno de los toboganes que se terminó ejecutando, y así casi todo eran los diseños, y literalmente llegaban a él personas que habían diseñado cosas para que Disney las aprobara, para que Six Flags las aprobara, y obviamente ellos viendo el poco grado de cuidado que hacían en estos diseños, pues Disney y Six Flags y todo esto le dijeron, no, ustedes no van a trabajar acá, están locos, esto no tiene sentido. ¿Y qué hacía esa gente? Se iba a Action Park y le proponía a Gene su idea. ¿Qué pasaba? Que literalmente este hombre era como aprobado, todo aprobado, buena idea, increíble, eso se ve divertido. Y comenzó a probar una cantidad de planes de atracciones diseñadas por él y diseñadas por estas personas que evidentemente no tenían nada de experticia, no tenían conocimientos, y comenzaban a hacer las atracciones a modo de prueba, como que vamos a empezar a hacer esto, vamos a crear estos toboganes, y de alguna forma al iniciar lo que hacían era comenzar a utilizar estos
estos muñecos dummies que crean para hacer pruebas, y literalmente durante las pruebas los muñecos salían sin cabeza, salían sin brazos, o sea, unas cosas terribles, y ellos solo iban modificando ciertas cosas y cuando ya el muñeco salía entero ponían a personas reales a hacer las pruebas. Ya ahorita les hablaré de algunas de las atracciones, no de las 75 porque son un montón, pero de algunas de las atracciones que son bastante relevantes. Pero imagínense, durante todo este proceso hizo cosas bastante diferentes, cosas que a la vista de un adolescente y de un niño es bastante atractiva decir, wow, miren ese tobogán da 3 vueltas, esto es increíble, quiero probarlo. Y esto comenzó a llamar mucho la atención, hacía comerciales con las personas que iban al lugar o con actores contratados, mientras todos se divertían atrás, se lanzaban, se movían a través de los carritos del esquí. Bueno, había una gran cantidad de actividades que llamaban muchísimo la atención. Aparte de eso, otras que eran más eventos sociales, entonces llamaba también la atención de muchos adultos porque es como que mientras mi hijo juega en el parque acuático, pues yo voy aquí al festival de la cerveza, y él hacía que el festival de la cerveza, que el festival irlandés, que el de no sé dónde, y traía gente que cantara, que hiciera shows de diferentes géneros de música, también de diferentes festivales de comida, y tenía también unos bares de cerveza permanentemente dentro del lugar. Entonces era como un gran festival estilo shows de Broadway, pero pues en una calidad mucho menor, pero esto llamaba la atención de la gente, era como el plan familiar y al que todos querían ir, y literalmente se convierte en un éxito. El parque llega a recibir más de 1 millón de visitantes en la década de 1980, con alrededor de 12,000 personas por fin de semana al menos, y convirtiéndose en un lugar emblemático. E inclusive el que es ahora el presidente Donald Trump para ese momento era un empresario que estaba buscando también inversiones en diferentes negocios y le llamaba mucho la atención el de los parques. Él llegó a ir al lugar a ver el Action Park y decir, uy, no, esto está como muy extremo, mejor no nos metamos acá. Ya ahorita voy a seguir introduciéndoles frente al tema del Action Park porque hay muchas cosas que las voy a complementar con lo que les voy a decir, pero pues vamos a hablar un poco de las atracciones que habían en este lugar, que eran bastante innovadoras y atractivas para la gente que quería ir al parque. Una de las primeras era el Gladiator Challenge. Fue una atracción que inspiraron en una serie llamada American Gladiators y se inauguró en 1992. Esta era una especie de carrera de obstáculos enfocada en la época medieval, bueno, en la época de los gladiadores, en donde en muchas ocasiones los empleados se enfrentaban a los visitantes en las llamadas justas, como estas peleas que tienen como con palitos, bueno, hay un montón de cosas que llamaba mucho la atención, como porque la gente se quedaba observándola, viendo cómo se peleaban, y era como el querer ganarle al empleado. Bueno, habían muchas cosas ahí. ¿Qué pasaba? Que esta atracción llevaba a un lado muy oscuro, y es que sacaba ese lado violento de la gente. La atracción llegó a tener muchas peleas dentro de ella, e incluso en alguna ocasión uno de los visitantes dijo que el empleado lo había golpeado muy duro y luego regresó con varios amigos a golpear al empleado. Literalmente por esta razón se desató una pelea gigante, porque después el empleado también trajo a sus otros amigos empleados. Eso, comenzaron a haber golpes por todo lado, llegó incluso la policía en ese momento a controlar la situación, y la situación de violencia se veía constantemente. O sea, fueron 3 años hasta que la desmantelaron en 1995, de este tipo de momentos donde la gente decía, ok, acá también tengo un espacio para desaforarme, no sé con quién sea, no me importa si es empleado o lo que sea, estoy pagando, pues voy a hacer mi papel como es. Un lado bastante, yo le llamo como caníbal trivial de hace muchos años, que se veía reflejado en esta atracción. Otras de las atracciones populares eran los toboganes, eran el éxito sin duda de este parque. La gente amaba ir allí, eran ideas diferentes que no se veían constantemente, y como les digo, era de los primeros parques acuáticos, si se puede decir, que existió. Y el tobogán alpino era uno que llamaba muchísimo la atención, un tobogán de 820 metros de altura, también un montón, que iba bajando por toda la montaña esta que utilizaban normalmente para esquí, justo debajo de las telecillas que se utilizaban para subir y bajar por la montaña, y la gente se montaba como en pequeños trineitos, que son como de estos que uno usa cuando está en esas montañas de esquí, como que subes la palanquita y frenas, la bajas y aceleras, ¿sabes? Como que es un sistema muy básico, pero es como frenas, aceleras. ¿Qué pasa? Que en esta distancia, en esta altura y en esta velocidad, pues habían momentos en donde la gente o no le frenaba o no le hacía hacia adelante,
adelante, o ibas muy despacio o ibas muy rápido, y no había ese intermedio de control en la tracción, lo que obviamente generaba terribles lesiones para las personas cuando se bajaban de allí, se raspaban, a veces podían salir despedidos de estos trineos, por así decirlo. Muchas veces las personas que estaban arriba yendo por el telesférico que iba hacia arriba les escupían, vivían como situaciones muy extrañas en donde no se respetaban los espacios solo por estar el uno del otro arriba. ¿Qué pasa también? Que por la velocidad, por la fricción, como iban en vestido de baño, muchas de las heridas también eran esas quemaduras. Eso sí yo lo viví en mi infancia cuando uno se deslizaba por algunos rodaderos y terminaba todo quemado. Bueno, eso, pero imagínenselo en unos 820 metros, o sea, es un montón. A veces también se les arrancaban en los vestidos de baño y terminaban llegando sin eso al final, o sea, un show completo, les digo. Los funcionarios obviamente trataban de decirles, pongan los brazos así, manténganse así, pero ustedes saben que en muchas de estas ocasiones la gente no hace caso, y más cuando son muchos adolescentes y niños. Según un registro que se hizo, aproximadamente se dieron 14 fracturas y 26 lesiones en la cabeza de personas que se subieron a este tobogán, aunque se estima que fueron más, ya hablaremos de eso ahorita. Pero también era una de las atracciones pues más atractivas, valga la redundancia, para la mayoría de personas que lo visitaban. Incluso la ponían muchísimo en las propagandas. Otra atracción, esta fue simplemente como probada, pero no llegó a funcionar, gracias a Dios, pero justamente fue por la prueba. Se llamaba Bailey Ball. Era esta bola que les estoy mostrando en ese momento de metal, ¿saben? Parecen más como un submarino literal. Pero bueno, era esta bola roja con unas platinas como de metal también alrededor, y tenía una puerta. Dentro de esa bola había otra bola que era donde la gente la metían, la amarraban pues para que no se cayeran, y este hombre había construido una especie de rieles por donde esta bola se deslizaría hacia abajo de la montaña. El día de la prueba, los ingenieros, por eso les decía que ellos no tenían ni una experticia alguna sobre el tema, lo que hicieron fue construir esto en tubos de PVC, los rieles, y pues no cayeron en cuenta que probablemente podían expandirse o recogerse según el cambio del clima, cosa que ocurrió durante ese verano que hicieron la prueba. Se expandió, esta bola comenzó a rodar y en medio de la prueba se rompe los rieles, sale la bola con todo y empleado adentro. O sea, esto es una historia, parece meme, pero se los juro, es como Jackass, pero peor. Y la persona sale volando, y este parque de por sí estaba una parte de él antes de una carretera y la otra parte después de una carretera. Entonces lo dividía así, la gente se pasaba por debajo y bueno, pues esa bola siguió por toda la montaña, llegó hasta la carretera, como no afectó ningún carro por milagro, y cayó al otro lado del parque en un lago donde se detuvo finalmente. O sea, imagínense la cantidad de vueltas, o sea, hasta es una imagen hasta cómica que dio ese pobre hombre, y después salió mareadísimo de esa bola y dijo nunca más en la vida. Y ese tipo de atracciones eran las que creaban, es que les digo, son atracciones que uno se imagina en una caricatura, pero esto lo llevaron a la realidad. ¿Qué pasó? Que dijeron como, uy no, si esto está como un poco complejo, así que mejor no lo hagamos, pero pues el trauma de ese empleado quedó ahí para siempre. El Snap Up era otra de las atracciones que ellos hicieron en 1991, que era una torre de puenting o bungee, como estos lugares donde la gente se lanza de una cuerda y que yo no sería capaz ni loca, pero bueno. Era aproximadamente de 21 metros de altura y también tenía un montón de condiciones, como que la gente no podía tomar mucho impulso porque si no, no podía caer donde era. Luego hay otros que si tomaban muy poquito, no llegaba la fuerza suficiente como para que la cuerda se devolviera. En otras también ponían colchonetas por si algo pasaba, o sea, era un peligro, al punto que dijeron que incluso en la inauguración, cuando fueron los medios a mostrar como, vean, este es nuestro bungee, el reportero no quiso saltar, como que ya lo tenían atado y todo, no quiso saltar, le dio pánico, obviamente, creo que a cualquiera, y uno de los familiares del dueño del parque lo empujó para que pues saltara finalmente, que se me hace también terrible. Imagínate tú como reportero ir a hacer algo bien amigable y que te dé miedo y decir, bueno, no saltes, pero al menos algo bonito, pero lo lanzan con ese temor. Gracias a Dios no le pasó nada, pero esta era de esas otras atracciones bastante complejas y que los niveles de seguridad eran muy cuestionables. Otra de las atracciones que hicieron fue un skate park, una de estas placitas para patinaje en skate, y era un lugar también donde se daban muchísimas lesiones, muchísima gente que se caía, se fractura,
se raspaban porque los niveles de las rampas y todo lo que habían construido no estaban bien hechos, ni siquiera se juntaban bien como entre sí. Ustedes saben que ese es un deporte que exige mucho como que esté bien recta la línea y que se mueva bien la curva, pues nada de eso estaba hecho a la perfección, lo que generaba muchos accidentes. Y acá entra la parte del Motor World, o bueno, como la parte de los motores, de los carros, varias atracciones relacionadas con eso. Una de ellas que era el Transmóvil, lo que les digo, este coso de rieles donde iban carritos subiendo la montaña, que es muy usual en las montañas de esquí. Los Super Go-Karts, que en realidad eran como una pista regular donde la gente iba en sus carritos de carreras y la velocidad era por mucho como 30 kilómetros por hora. Pues obviamente no es prudente manejar mucho más allá en este tipo de lugares, pero los empleados habían descubierto formas de alterar los motores de estos carros y les metían bolas de tenis para que cambiara la función y la gente pudiera ir a toda velocidad. ¿Qué se convirtió esto? No en una pista de carreras de kart, sino en una de carros chocones, donde literalmente la gente llegaba a 80, 50 kilómetros por hora, le daba por detrás al otro, lesiones de cuello, lesiones de cabeza, de brazos, de espalda, además de vapores de gasolina inhalados por las personas durante todo el recorrido y de forma constante. Estaban los Battle Action Tanks, que esta era como una idea muy innovadora, diferente, creo que nunca la he visto en otros parques, no creo que exista y no haya existido otra igual, pero por una tarifa adicional dentro de una valla metálica se metían la gente dentro de tanques como de guerra literalmente, obviamente al tamaño de una persona, y estaban equipados como con estas armas que disparaban pero bolas de tenis. Entonces entre los tanques se tenían que disparar como bolas de tenis, era algo como entretenido podría ser, y cuando le disparaban a uno y recibía bolas de tenis, pues el carro se paraba como 10 segundos y volvía a arrancar. ¿Qué pasaba? Que en muchas de esas ocasiones la gente entonces le daba, el carro se paraba y la gente le mandaba a ver pelotas, y en uno de esos también un hombre dijo, ¿y por qué no cojo un encendedor, les echo como algo y las enciendo y empiezo a enviar bolas de fuego? Y literalmente eso pasó, o sea, comenzó a tirar bolas de fuego, bueno, pelotas de tenis de fuego a los otros tanques, generando su expulsión y también como heridas a las otras personas que estaban allí. Otras de las atracciones ya eran desde el lado del water park, de la parte acuática. Unas de ellas eran lanchas que la gente aseguraba que estaban en un lago infestado de serpientes. O sea, imagínense ustedes pensar que se van a caer y que una serpiente los muerda o algo, que terror. Y pues a veces la gente también las cogía de como si fuesen carros chocones, se aceleraba la velocidad, iban hacia otras, las golpeaban, mucha gente se caía al lago, tenían que ir los rescatistas por ellos, o sea, esto era un desorden terrible. También hubo un Space Shot, que estas sí son pues muy usuales, incluso esta se la compró Six Flags después de que este parque clausuró, pero son de estas que caen, como que te suben con todo el grupo de gente en un círculo y luego caen. Bueno, esta también la tuvieron, cosa que igual funcionó, no tuvo como muchas repercusiones, pero ahí estaba. Y la Slingshot, que era una especie de caída, bueno, esta todavía también existe, que la gente la amarran como a dos cuerdas, la ponen como en el centro y la sueltan, entonces se elevan en esa cuerda. Dios mío, terrorífico, yo nunca lo he hecho ni lo haré, pero bueno, por esta atracción en especial tenían que pagar $5 más, que también era, bueno, es bastante peligrosa en algunos casos, no sé ahora cómo la manejan, porque generaban esos latigazos cervicales después de que te estiraban, y es súper peligroso porque la gente puede quedar como cuadraplégica, literalmente. Y a partir de ahí también se centraron en las más importantes, que eran las acuáticas, los toboganes, uno llamado Cannonball Loop, que es la que les digo que él diseñó en una servilleta, que era como una línea recta, un giro y caía en el agua, un agua que no era muy profunda, sino que se deslizaban, tenían que caer prácticamente perfectos, o si no, se deslizaban así, se quemaban o caían, como le dicen acá, como plastas, o sea, era terrible. Y al punto que cuando hacían también las prácticas de si esta funcionaba, había gente que no, pues tenía que tener como una altura y un peso en específico y una velocidad en específico, porque si no alcanzaban a dar la vuelta, lo que hacía es que giraba, se golpeaba a la persona como pum, caía de cara y luego seguía girando prácticamente con los dientes rotos y todo. O sea, llegaron al punto de poner una escotilla arriba para sacar gente, y aparte cuando la abrieron encontraron una cantidad impresionante de dientes que la gente había perdido de los golpes que se metían en ese tobogán. O sea, esto parece, es que les digo, esto parece caricatura, pero era la realidad. Decían incluso
incluso que este señor, el dueño del parque Ginny, le ofrecía a sus empleados $100 para ese momento, ponle que serían ya como $250, si ellos probaban eso y si salían al otro lado bien, ilesos o habían completado el circuito, les daba los $100, pues lo que muchos de ellos accedían, que ya vamos a hablar un poco de los empleados. Esto obviamente generó un montón de hemorragias nasales, pérdidas de dientes, lesiones graves en la espalda, y se llegó a descubrir incluso por expertos tiempo después que la gente que llegaba a subirse a esta atracción alcanzaba a experimentar la llamada fuerza G, que solo se presenta en ciertas condiciones de naves, de temas de aviación muy específicas. Otra se llamaba Tidal Waves o las Tidal, y era una piscina, hasta existe mucho en los parques acuáticos, pero muy medida para esa época, fue de las primeras, y era una de estas piscinas cuadradas que generaba olas automáticamente cada cierto tiempo, y con el tiempo se iban subiendo más y la gente la sorteaba, pero pues todo el tiempo dentro de la piscina, como simulando un océano pero dentro de una piscina. ¿Qué pasaba con esta? Esta fue una de las primeras que abrieron, que más duró en teoría, pero comenzaba a generar olas constantemente durante más de 20 minutos sin parar, luego paraba como 10 minutos y volvía a empezar, y dentro de la piscina decían que cabían de 500 a 1000 personas, o sea, ustedes imagínense con esa cantidad de gente ahí tratando de sortear las olas que vienen, que cada vez son mayores, llegando incluso algunas a 1 metro de altura desde que salían, y llegaba a un punto en donde la gente ya no sabía si estaba en la parte honda, en la parte plana, y pues venían esas olas, los revolcaban, llevándolos casi a ahogarse. En este lugar era donde más rescataban, tenían como muchos rescatistas ahí todo el tiempo, ellos decían que cada hora era rescatar 10, 12 personas, de la cantidad de gente que no sabía, como que también se creían que podían sortear este tipo de cosas, pero a la hora de la verdad no era así. También había algunas experiencias acuáticas con kayak y los rápidos, estos como lugares que simulan esas cascadas de rápidos donde la gente hace este tipo de deportes, pero pues en muchos casos se atascaban, se quedaban parados y venían otros, se golpeaban entre ellos, a veces se volteaban y tenían también que rescatar a la gente que caía de esas lanchas. Había también el llamado columpio de Tarzán, que son estas cuerdas que la gente corre y se sube y luego se bota dentro del agua, pero a veces la gente calculaba muy mal y o se bajaban muy antes y se pegaban casi contra la roca, o muy después y se pegaban ya contra la arena y caían súper mal, o caían en la profundidad ya del agua que era helada, y esto era bastante delicado porque cuando la gente caía en esa profundidad sin saber que el agua estaba tan fría, se les olvidaba nadar, o sea, quedaban como esto está muy frío y como que no lograban salir a la superficie, lo que hacía que tuviesen que rescatar a varios de ellos todo el tiempo. Y así habían muchísimas atracciones, unas más tranquilas que funcionaron siempre sin problema, pero en su gran mayoría muchas que fueron reemplazadas por la cantidad de accidentes y cosas terribles que ocurrían dentro de ellas. Y es acá donde el parque comienza a presentar, de por sí durante casi que abrió hasta su final, muchísimos problemas, pero cada vez más terribles. La cosa se torna muy oscura porque no solo era un lugar que generaba lesiones o raspones, sino que la gente comenzó a perder la vida. Dentro del Action Park se registraron aproximadamente 6 muertes durante esos casi 16 años que existió, cosa que para muchos no sería tanto porque estadísticamente para la cantidad que venía y que salían pues era pues bastante normal, pero pues hay un gran rumor de que no se reportaban todos como debía ser. El 8 de julio de 1980, literalmente casi cuando inauguraron el parque, George Larson Jr. de 19 años fue la primera víctima que cobró este parque. Él estaba en el tobogán alpino, que es el que les digo que venía con el otro riel encima, y bajaba la gente los 820 metros en un trineo que ellos podían darle stop o avanzar. Este chico iba en su trineo, se descarriló en un momento por la velocidad a la que iba, salió volando y cayó encima de unas rocas con la cabeza, o sea, literal, pum, se estrelló la cabeza contra las rocas, se lo llevaron rápidamente a urgencias, pero no logró sobrevivir, duró un par de días en cuidados intensivos y no salió adelante. ¿Qué pasó con este caso en específico? Que es bastante delicado, y es que no reportaron al inicio esta muerte con la justificación de que él era un empleado y no era un cliente, cuando en realidad no era empleado, ni siquiera estaba aplicando para ser empleado, era un cliente, un chico que fue a divertirse con su familia y terminó así. Y es que
esto también trae un tema muy delicado, y es que la empresa de Action Park, Genie, lo que hace es, para evitar esos costos de los seguros, especialmente en estos parques porque hay que tener seguros altísimos, y evitar pagar ese dinero, lo que él hizo fue crear una empresa fantasma que avalara que ellos estaban con un seguro, cuando en realidad ellos nunca habían pagado uno. Esto hacía que ellos evitaran las denuncias de las muertes o, no sé, lesiones, y que muchas las pasaran como empleado. Entonces, en ese caso, él pasó a George como supuestamente empleado a través de esa empresa que él había creado cuando él no era empleado ni nada en lo absoluto, y tiempo después la familia se movió para que esto tuviese justicia. El 24 de julio de 1982 llega la segunda víctima a este parque, un niño llamado George Lopez de 15 años, quien se ahogó en la piscina Tidal Wave. Como les digo, esta era una piscina que generaba olas constantes, la gente no estaba muchas veces preparada, incluso los que sabían nadar se cansaban de nadar de tanto movimiento que había, y él fue uno de esos chicos que comenzó a estar allí, estuvo un rato, nadaba, y ya después de que las olas se hacían cada vez más y más fuertes, no pudieron sacarlo, especialmente porque no se dieron cuenta, también la cantidad de gente que había que no lo vieron, y ya cuando los salvavidas lo ven, pues lo intentan sacar, lo alcanzan, y pues ya era demasiado tarde. Y acá, durante todo este proceso, también se descubre algo muy delicado del parque, y es que los empleados, entre ellos los rescatistas / salvavidas y las personas que manejaban las colas, los servicios, las esperas, bueno, todo lo que fuese, y los protocolos de seguridad relacionados con el parque, en su mayoría eran menores de edad o chicos demasiado jóvenes que no superaban ni siquiera los 25 años. Imagínense ustedes tener el parque llenos de empleados, de estos chicos que piden como trabajos de verano, que es muy normal que los den así, pero que literalmente pues no saben mucho de la vida, escasamente pueden alcanzar a ser salvavidas de una persona o dos en 10 minutos, y les toca estar salvando 4 o 5. Era una cuestión bastante delicada, especialmente por la poca experticia que tenían, y esto obviamente hacía que cada vez hubiese más víctimas, llegando así a el 1 de agosto de 1982, literal solo 2 semanas desde el chico de 15 años que murió en la piscina de olas, y Jeffrey Nathan de 27 años termina muriendo electrocutado en la experiencia de los kayaks. ¿Por qué pasó esto? En teoría, esta experiencia de los kayaks tenía como unos motores muy fuertes dentro de las cascadas por donde ellos se deslizaban, que movían el agua. Uno de estos motores, en teoría, dejó como de funcionar, y justamente ellos estaban como pasando por ese lado, se enredó como el flotador allí, y él, para sacarlo de ahí, salió y tocó el agua cerca de donde estaba ese motor y murió electrocutado. O sea, literalmente un destino final terrible. Y la cosa es que la empresa siempre negó que ellos no habían tenido nada que ver, que eso no era una causa eléctrica, que eso fue como un paro, que probablemente fue algo de salud, a lo que evidentemente se descubrió después que esto sí tenía una corriente muy peligrosa, especialmente de electricidad, y estaba mal montado, y pues lleva a la muerte de esta persona. Para 1984 hay una nueva víctima, esta vez en la cuerda de Tarzán, que les dije que se lanzaban y caía al agua fría, muy fría, y es ahí donde ocurrió la muerte de esta persona, un hombre. No han especificado como su edad ni nada, nunca dijeron muchos detalles frente al tema, probablemente la familia no quería hablar del tema, pero el hombre cayó después de lanzarse en la cuerda al agua helada, y como estaba tan fría, sufrió un paro cardíaco. O sea, literalmente se murió apenas cayó, de no poder controlar la temperatura de su cuerpo y de estar tan frío, y pues murió al instante. O sea, muy triste. Para el 27 de agosto de 1984, Donald D. Paz, de 20 años, se ahogó en otra piscina que tenían llamada Cliff Dive. Esta era una piscina donde también caían como haciendo clavados, y era bastante honda, a lo que este chico, después de lanzarse, seguramente no salió, nadie lo vio, y tardaron en encontrarlo tiempo después porque era bastante honda. Después de la muerte de él, ellos tuvieron que pintar el fondo como de blanco para que se pudiese ver quién estaba allí. Y el 19 de junio de 1987, una víctima más, Gregory Granchams, de 18 años, se ahoga en el Tidal Wave Pool, la misma de las olas que generaba las olas automáticamente. Pues bueno, él muere también en ese momento, en esa trágica circunstancia. Se dice que alrededor de cada año se reportaban unos 110 accidentes en este lugar. Para 1986 se reportaron aproximadamente eso, siendo el punto de los más
altos de cada año, pero lo que les decía es que Ginny no reportaba todo a las autoridades, o les decía mentiras o lo tomaban como si fuese ya, no pasó nada, e incluso mucha gente a veces llegaba herida, llena de sangre, con esas raspadas a la enfermería, y ellos ponían un círculo en el centro de la enfermería, los ponían a ellos en medio del círculo y le empezaban a rociar un spray para desinfectar. Era tanto el dolor que sentía la gente después de esta experiencia que le decían: si te quedas en el círculo te damos un premio. Obviamente la gente se movía, lloraba, gritaba, se salía del círculo porque era un ardor impresionante de las heridas que les dejaban. Solo pocos se lograban quedar en el círculo y pues el premio era pases gratis para otro día en este terrible parque. Y es así como el Action Park comienza a tener muchos problemas tras todas estas muertes, heridos, cosas mal gestionadas. Se descubre lo de los empleados, se descubre lo de la compañía de seguros, y además también se mezcla con un hecho de que él tenía este bar de cerveza dentro del parque. Era un bar donde muchos adultos iban, donde había muchas presentaciones, y se dice que él les daba todo el tiempo este licor a sus empleados y a los que iban al parque. Entonces era una experiencia en donde no solo los que iban al parque lo disfrutaban y terminaban muy borrachos, montándose en esos toboganes, lanzándose, haciéndose cualquier locura, siempre poniendo peligro en la vida, sino también los empleados todo el tiempo estaban como borrachos, tratando de ayudar a los otros, guiándolos, tenían relaciones constantemente entre los empleados en unas casas que tenían para ellos atrás, y la situación era muy como estas películas de fiestas Proyecto X, pero en un parque de diversiones. O sea, imagínenselo así, era bastante turbio, era como el auge de la locura, de la libertad y de la rebeldía en un solo lugar. Este hombre obviamente comenzó a tener una gran cantidad de demandas. El parque comenzó a recibir por lesiones, por las muertes de las personas, decían que alrededor de 100 demandas al año, llevando a la quiebra final a este lugar el 2 de septiembre de 1996, que de por sí le funcionó mucho tiempo, digo yo, y se termina cerrando por graves problemas de seguridad, obviamente por todo lo que pasaba, además de que para esa época el mejor amigo de él, que les dije que era el de Lobo de Wall Street, lo apresan finalmente también después de todo, y este ya se queda también sin el grifo de dinero que era el que le prestaba este hombre. Para esta época también le interpusieron una demanda por el tema de su empresa de seguros, que le había llamado London and World Assurance, pero pues era una empresa fantasma para no tener que pagar, y aparte era un lugar donde él podía lavar dinero tranquilamente, y sobre esto el Estado norteamericano, cuando lo descubren, le dan un juicio donde le ponen 110 cargos, entre ellos fraude, robo y malversación de fondos. Ellos intentaron hacer como un último momento donde le habían prometido a los que les encantaba ir al parque, a pesar de todo tenía muchos fans que les encantaba ese tipo de peligro, y habían hecho como la idea de reinaugurar el parque, poner nuevas atracciones, y comenzaron a hacer una lista donde la gente comenzaba a reservar sus boletos para la reapertura del parque. Esto se daría en teoría en 1996. Sin embargo, este día nunca llegó y obviamente ellos tomaron ese dinero y el parque no se reinauguró. Y es ahí donde entra un desarrollador de complejos turísticos muy famoso llamado IntraWest para esa época, y ellos deciden comprar el Action Park. Le ofrecen en teoría como 14 millones de dólares por él, si no estoy mal, que igual se me hace un montón de dinero para lo que ya era. Y lo que hacen es una remodelación completa, sacan todas esas pues atracciones que eran bastante peligrosas, cambian toda la normativa y la idea que se tenía inicialmente. Abre así con el nombre de Mountain Creek Park, como uno nuevo, Water Park también, y dicen que le invirtieron alrededor de 20 millones de dólares más para su renovación, nuevos senderos y una idea diferente y como más ecológica del tema. Y pues a día de hoy sigue existiendo el Mountain Creek Water Park, pero ya no son los dueños los que lo compraron inicialmente, sino, esto es bastante curioso, pero uno de los ex empleados del parque, uno de sus adolescentes que estaba ahí tratando de salvar a la gente, él fue la persona que compró el parque actualmente. Muchas personas, a pesar de todas las polémicas y todas las denuncias que estuvo, siempre defendieron a Action Park y defendieron a Jim, diciendo que él siempre
siempre había traído ideas innovadoras, que era una oportunidad bastante diferente para esa época, que las personas disfrutaran. De pronto personas que no tenían tanto dinero para irse hasta otros estados o que querían vivir algo diferente, era el lugar propicio. Y aparte de eso, cambió y ayudó muchísimo en el turismo de New Jersey, porque traía mucha gente que venía de otros lados, y aparte no solo gastaban en el parque, sino también en hoteles, en restaurantes y en otros lugares fuera del parque, lo que movió mucho ese tema. Que fue bastante difícil que las personas que perdieron a sus hijos, a sus familiares y demás dentro de este lugar nunca lograron tener justicia. Este hombre siempre logró sacar la suya por delante, ver cómo hostigaba en la mayoría de los casos a estas familias que denunciaban para hacerles el proceso imposible y que no siguieran adelante. Siempre buscaba una excusa, y literalmente este hombre llegó a pagar como indemnizaciones máximo como de $100,000 por persona que moría, pero el resto lograba sacarlas a su favor, lograba que se vencieran los términos. Había un montón, obviamente, acá de influencias también políticas y demás que este hombre tenía para no cumplir con estas denuncias. Él incluso se dice que le ofrecía a estas personas del gobierno y fiscales y demás boletos para el parque, les compraba casas, algunos decían incluso, para que no siguieran adelante sus procesos y él poder salir absuelto. Para el año 2012 finalmente este hombre fallece, tristemente sin cumplir ni una sola pena por lo que había hecho en Wall Street, por lo que había hecho con el parque, con las víctimas. Nunca tomó responsabilidad. Muchos a día de hoy lo ven como un héroe, como la persona que les dio la mejor infancia y adolescencia que pudieron tener en este lugar, que es bastante cuestionable, pero pues bueno, cada quien. Y su hijo también defiende su legado, a pesar de que dice que hay cosas que su papá no supo gestionar bien y todo por la época. Dice que trajo cambios muy importantes en el tema del entretenimiento y todo esto, porque él incluso quería hacer como una especie de casino allí en este lugar, que finalmente no fue aceptado. Él tenía la idea que Orlando y Las Vegas se convirtiera ahora en New Jersey, pero bueno, nunca lo logró realmente. Yo creo que es porque hizo todo mal y como con un propósito equivocado, y por eso las cosas no funcionaron, pero tristemente las vidas que se perdieron allí no se van a devolver. Hay una película de Paramount Pictures llamada Action Point, que es de los mismos creadores de Jackass, basada en esta historia, en este parque. Muchas personas que viven en New Jersey dicen que no tuvo infancia el que no fue a este Action Park. Casi todo el mundo tiene historias, los que son de allá, en este parque, y lo recuerdan en parte con mucho cariño. Y también se estrenó en HBO un documental que se llama Class Action Park, aunque actualmente no está en Latinoamérica. No sé si lo puedan ver desde otras plataformas, pero bueno, está interesante también conocer esos lados de la historia. Y algo muy interesante que se me hace dentro de este caso es que yo traté también como de buscar la zona donde esto estaba, y esto en teoría estaba en una zona muy cercana a los Apalaches. Yo les debo un video de eso, siempre se los he prometido y se me olvida, pero bueno, los Apalaches son esta zona geográfica en Estados Unidos que tiene una cantidad de leyendas, de historias, donde hemos hecho muchos casos de allá porque mucha gente se desaparece repentinamente en estas montañas, y muchos dicen que son tierras como malditas y demás. Entonces hay mucha gente, yo me puse a buscarlo y finalmente como que me di cuenta que habían muchas personas que pensaban como yo, que piensan que este lugar tuvo ese destino tan trágico no solo por todas las pésimas gestiones que tuvo este hombre, sino por la ubicación, y es que está ubicado cerca a una zona de los Apalaches en donde se piensan que está maldito. Entonces por esa razón como que no logró salir adelante. Mucha gente a día de hoy dice que esta zona de este parque está muy paranormal, para así decirlo. Se escuchan muchos ruidos, gente gritando, luces misteriosas, muchos lagos donde las personas murieron, o las piscinas donde las personas murieron, dicen que ven formas o gente por ahí. E incluso hay gente que en su momento le decía al parque la locura de los Apalaches, como el lugar donde no se seguían las reglas, donde todo podría salir mal, y literalmente salía mal. Yo creo que también puede tener mucha relación, pero no quita la idea de que pues esta gente fue muy irresponsable. Entiendo que eran otros tiempos donde la gente no tenía amor por la vida. Los 80 era una época demasiado loca, donde la gente hacía lo que fuera, y entre más en riesgo pudieran poner la vida, pues era más divertido, y pues de alguna forma les funcionó durante un tiempo. Y este hombre pues no pagó por lo que hizo a varias personas, que fueron como 6 víctimas en total, contadas al menos, reportadas al menos, y sin saber si fuesen más.
Pero bueno, chicos, hasta aquí este caso. Si les interesó, dejen los deditos arriba, comenten ustedes qué piensan, conocen algún lugar así similar con estas historias trágicas y extrañas, con esa vibra de los backrooms. ¿No les da vibra de esos videos viejos? Bueno, a mí sí. Díganme si ustedes también. Síganme en mis redes sociales, mis TikToks, mi Instagram, mi canal de WhatsApp, y suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.